not bring closure. There's no such thing as closure because I won't get my child back. But it will be closing an important chapter that needs to be closed in my family's life. Estas fueron las declaraciones dadas por Don Rice luego de la ejecución del hombre que le quitó la vida a su hijo de 9 años en 1995. Este hombre, junto a su esposa y sus otros 2 hijos, iniciaron una lucha durante casi 2 décadas para lograr mejoras en las leyes estadounidenses en contra de los depredadores y evitar que niños inocentes fueran víctimas de sus abusos. Lamentablemente, todo esto surgió tras la muerte de su pequeño hijo, Samuel James Rice, de 9 años. Si quieres toda la historia de este emblemático caso que conmovió a todo el estado de Florida, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Samuel James Rice. Acompáñenme a ver todos los detalles. Samuel James Rice nació el 26 de septiembre de 1985 en Redland, una tranquila zona agrícola al suroeste de Miami, Florida, en Estados Unidos. Su padre, Donald Rice, a quien llamaremos de ahora en adelante como Don, era un hombre nacido el 15 de diciembre de 1943 en Luisiana, donde creció junto a sus padres, Martha, una modelo, y Donald Theodore Rice, quien era un reconocido empresario de la zona. Desde siempre, Don quiso ser abogado, por eso se licenció en Derecho en la Universidad de Florida. Se casó por primera vez con Reba Mae Morgan, originaria de Lexington, Kentucky, con quien tuvo 2 hijos, Ted y Martha. Sin embargo, el matrimonio fracasó y se divorciaron en 1981. Tiempo después, Don conoció a Claudine Diane Walker, oriunda de Atlanta, con quien contrajo segundas nupcias en 1983. Juntos criaron a los 2 hijos de la relación anterior de Don, antes de dar la bienvenida a Samuel James, a quien cariñosamente llamaban Jimmy, y como lo llamaremos a lo largo de este trabajo de investigación. Para el momento en el que nació Jimmy, Don trabajaba como abogado de relaciones laborales y ejercía exitosamente la abogacía, lo que le permitía tener una vida holgada y viajar con su familia por todo el mundo. Jimmy, por su parte, era un niño hermoso de ojos azules y cabello rojizo, cuya sonrisa lograba alegrarle el día a cualquiera. Como todo niño, era muy travieso y le encantaba montar bicicleta y jugar con sus mascotas, ir al parque y también estar en la playa con su familia. Aunque mostraba interés por el arte y aprendió a tocar el piano y a pintar autorretratos, su verdadera pasión era el béisbol. Era fanático de los Miami Dolphins y tenía un cartel del mariscal de campo Dan Marino sobre su cama. A este lo admiraba por completo. Debido a eso practicaba este deporte y, como muchos niños de su edad, soñaba con llegar a las ligas mayores y enorgullecer a sus padres. Aunque también decía que si no lograba su sueño de ser un reconocido pelotero, sería un gran científico y ayudaría a curar enfermedades. Sin embargo, todos sus sueños fueron truncados por un mal hombre que se cruzó en su camino y le quitó la vida. Para el momento en el que ocurrieron los hechos, Jimmy cursaba el 5º grado en la escuela primaria Naranja, donde era un estudiante del programa para superdotados. Su materia favorita era la lectura, aunque no le gustaba cuando las historias no tenían finales felices. Con estos antecedentes llegamos al 11 de septiembre de 1995. El día empezó como un día normal para Jimmy y su familia. El pequeño se levantó y tomó el autobús escolar como siempre para ir a la escuela. Tras culminar las clases, abordó nuevamente el autobús, que lo dejó a las 3:30 de la tarde en su parada habitual junto con otros 10 compañeros de clase. El niño debía caminar unos 250 metros desde la parada para llegar a su casa, que se encontraba en la zona rural del sur de Miami-Dade. Pero en ese corto trayecto, un hombre bloqueó su camino con su camioneta y lo obligó a punta de pistola a subir al vehículo. Esa fue la última vez que el pequeño de 9 años fue visto con vida. El extraño lo llevó hasta un remolque, donde luego de abusar de él le quitó la vida de un disparo, para luego cortarlo en pedazos y enterrarlo en una zona boscosa.
Ajenos a lo que estaba pasando con Jimmy, pero invadidos por un mal presentimiento al ver que ya había pasado la hora en la que debía regresar de la escuela, sus padres contactaron a varios compañeros de clase que también iban en el autobús escolar. Pero estos les dijeron que el niño se había bajado con ellos en la parada. Los familiares supieron que algo malo entonces le había pasado mientras iba a su casa, ya que Jimmy no solía desviarse de la ruta a su hogar. Sin perder más tiempo, los padres acudieron a las autoridades para reportar su desaparición. Ayudados por la comunidad y la policía, los familiares del pequeño emprendieron una búsqueda masiva por todos los rincones de la ciudad. Vecinos y voluntarios de todo el sur de Florida buscaron en las arboledas, mientras que la policía y el FBI se unieron a la búsqueda del pequeño. Se estableció un grupo de trabajo y un puesto de mando en la escuela primaria donde estudiaba, para coordinar los equipos de búsqueda de voluntarios. La gente recorrió la zona a pie, a caballo y en vehículos todoterreno. Decenas de personas peinaron toda la zona alrededor de la parada del autobús y se desplegó un helicóptero para sobrevolar el área. También se pegaron carteles y se distribuyeron folletos con su foto, la cual fue difundida masivamente por los medios de comunicación. También se ofreció una recompensa de $160,000 por cualquier información valiosa para dar con su paradero. Unos 20 agentes del FBI revisaron la casa de la familia y entrevistaron a los padres, maestros, vecinos, amigos y familiares de Jimmy, e incluso controlaron la puerta de acceso a la propiedad de los Rice. La portavoz del FBI, Lucy Vonderhaar, anunció que el caso era investigado como un presunto plagio, y trabajaron conjuntamente con el director de la policía, Tony Carvajal, siguiendo todas las pistas que pudieran ayudar a dar con el paradero de Jimmy. En medio de la búsqueda surgió la primera pista importante, cuando los detectives encontraron una mochila y unos pantalones de jean, pero ninguno de estos artículos resultó ser de Jimmy. Dentro de un remolque con aire acondicionado, los trabajadores de rescate mapearon las áreas que habían sido buscadas y estudiaron todos los mapas aéreos de la zona. Llevaron 5 perros especializados para ayudar, incluidos 2 que habían participado en la búsqueda de víctimas del atentado de Oklahoma. El entonces gobernador Lawton Chiles también se sumó a la causa y pidió a la ciudadanía que ayudara a buscar a Jimmy. Se enviaron diferentes equipos para dar seguimiento a las pistas. Los residentes de la zona nunca habían visto algo así en su comunidad. Los voluntarios buscaron por varias horas cualquier señal de Jimmy, pero no encontraron nada. Uno de ellos encontró un par de tenis de deporte, pero eran demasiado grandes para ser de él. La búsqueda continuó durante las siguientes semanas en campos, granjas y canales, mientras su familia continuaba circulando su fotografía, pues a pesar de que había pasado mucho tiempo desde su ausencia, aún se mantenían las esperanzas de que estuviera con vida, pero lamentablemente todos estos esfuerzos resultaron inútiles. Pese a eso, la familia se negó a dejar que la difícil situación de su hijo quedara en el olvido a medida que iban pasando las semanas. En cambio, se embarcaron en una campaña nacional para exigir que se hicieran circular fotografías de niños desaparecidos entre las agencias encargadas de cumplir la ley en todo el país, dentro de las 24 horas posteriores a una desaparición, y que además se exhibieran las mismas en edificios federales, parques nacionales y oficinas de correos. Comenzaron una campaña para recolectar firmas y elevar la petición al entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Ampliaron la información sobre niños desaparecidos en Internet, crearon conciencia de que los delincuentes sexuales acechaban a los niños y a menudo parecían encantadores e inofensivos para ganarse su confianza. Pero a pesar de su lucha, Jimmy seguía sin aparecer y la policía continuaba sin pistas de su paradero, hasta que después de 3 meses de intensa búsqueda, una pista lo cambió todo. Una mujer llamada Susan Shainhouse reportó a la policía a uno de sus empleados como el presunto responsable de la desaparición del pequeño. Se trataba de Juan Carlos Chávez, de 28 años, un inmigrante cubano nacido el 16 de marzo de 1967 en La Habana, Cuba. El sujeto había sido parte de un grupo contrarrevolucionario que fue encarcelado por intentar escapar y robar propiedad militar de la isla. Aunque no trascendió cómo logró burlar a las autoridades cubanas, él pudo salir del país y llegó al sur de Florida en una balsa con otras 2 personas en 1991. A los pocos meses de su llegada a suelo norteamericano, hizo algunos trabajos de mantenimiento
y se desempeñó como mecánico de automóviles, oficio que había aprendido en su país natal. Alquiló una habitación en una residencia de una mujer llamada Sofía, donde sus vecinos lo consideraban un hombre generoso y respetuoso, sobre todo con las mujeres mayores, a quienes se dirigía afectuosamente como sus abuelas. Luego de trabajar en varios empleos ocasionales, fue contratado como peón del rancho de los Shenhouse, quienes le proporcionaron un remolque para vivir cuando estaba dentro de los terrenos de la casa. También le permitían usar la camioneta marca Ford para poder cumplir sus deberes. Sin embargo, según su jefa, el hombre no supo valorar esta generosidad y terminó robándoles. Se supo que semanas antes de la desaparición de Jimmy, entre agosto y septiembre de ese año, Susan había reportado ante la policía el robo de un revólver Taurus calibre 38 y también de varias joyas de su propiedad. Aunque declaró que sospechaba de su empleado en ese momento, los oficiales dijeron que sin pruebas no podían hacer nada en contra de él. Un tanto molesta ante la falta de acción de las autoridades, Susan decidió investigar por su cuenta. Fue así que contrató a un cerrajero y aprovechó que Juan Carlos no estaba para entrar en el deshabitado remolque, esto para buscar los objetos que ella pensaba él había robado. Acompañada de su hijo de nombre Ed, entró al lugar, y lo primero que encontraron en el mostrador fue el arma de fuego que había desaparecido. Mientras continuaba el recorrido en cada rincón buscando sus joyas, tropezó con una mochila escondida en la parte trasera de un armario. Al revisar su interior descubrió algunos libros y cuadernos, que parecían estar escritos con la letra de un niño, y en la portada de uno de los útiles escolares vio una calcomanía que tenía el nombre de Jimmy. Al darse cuenta de que se trataba del niño desaparecido, ya que su nombre y fotografía habían circulado durante meses, la mujer reportó inmediatamente el descubrimiento al FBI. Al día siguiente, cuando Juan Carlos llegó, Susan avisó a la policía, y una comisión de agentes armados llegó al tráiler, donde lo detuvieron y lo trasladaron al departamento de policía para ser interrogado. El detective Luis Estopiñán, quien era bilingüe, llevó a cabo la mayor parte del interrogatorio, aunque también participaron otros agentes. En un comienzo, el sujeto proporcionó varias versiones sobre su participación en la desaparición de Jimmy. En una de ellas apuntaba que accidentalmente había arrollado al pequeño y había metido su cuerpo en un canal. Esta supuesta confesión hizo que los investigadores desplegaran un fuerte dispositivo de rastreo con buzos que buscaron en el lugar donde él había señalado. Los peritos sacaron unos escombros que alimentaron la especulación de que se había encontrado el cuerpo del niño, pero no había ningún cadáver, solo más agonía para los padres del pequeño, quienes mantenían la esperanza de que Jimmy iba a regresar a casa para Navidad. Pero el niño no estaría en casa ni en esa ni en ninguna otra Navidad. Finalmente, después de más de 55 horas de interrogatorio, Juan Carlos admitió haber raptado, abusado y quitado la vida al niño. En presencia de su abogado, firmó una declaración jurada, en la cual relató de manera específica cada detalle del crimen. Le dijo a la policía que ese 11 de septiembre, cuando regresaba de la ferretería cerca de las 3 de la tarde, vio a un grupo de jóvenes cerca de un arroyo cercano y se sintió atraído al ver sus cuerpos semidesnudos en el agua. Señaló que tenía cierta atracción por los menores de edad y culpó de su desviación a una presunta agresión sexual por parte de un familiar de la cual había sido víctima siendo un niño. Según su relato, para evitar sus impulsos se fue del lugar, pero a medida que se alejaba no podía sacar de su mente la imagen de los chicos, así que giró el camión para regresar a echar otro vistazo. Mientras conducía de regreso, vio a Jimmy caminando en dirección opuesta y pensó que se trataba de uno de los pequeños que había visto en el río. Fue entonces cuando giró el vehículo y bloqueó su camino, y a punta de pistola lo obligó a subirse al automóvil. Luego de esto lo llevó hasta el remolque en un huerto de aguacate cercano, donde, como ya sabemos, abusó de él. Le dijo a la policía que luego de cometer el acto, lo llevó de regreso al lugar donde lo había raptado con la intención de dejarlo ahí, pero le dio miedo al ver que había policías en el área. Creyó que quizás alguien ya había denunciado la desaparición del pequeño y estaban buscándolo, por lo que regresó con él a su tráiler en la granja de caballos. Una vez dentro del remolque contó que Jimmy lloraba y le pedía que lo dejara ir a casa. Luego escucharon el sonido de un helicóptero que sobrevolaba el lugar. Señaló que se puso nervioso y cuando fue a mirar por la ventana en un descuido el niño corrió hacia la puerta para escapar.
El sujeto comentó que trató de alcanzarlo, pero se enredó en el piso del baño, y fue entonces cuando sacó el revólver que le había robado a su jefa y le disparó a Jimmy, quien se desplomó justo al lado de la puerta del remolque. Después de dispararle, se acercó al pequeño y le dio la vuelta, y lo sostuvo en sus brazos hasta que dio su último aliento. Durante su confesión, Juan Carlos describió que colocó el cuerpo en un barril de metal y lo llevó hasta la granja de sus jefes. Allí lo colocó en una camioneta averiada que estaba estacionada en el área del establo. Sacó la mochila de Jimmy de la camioneta y la llevó consigo a su propio remolque. Esa noche hojeó algunos de los libros que el pequeño llevaba, y al notar que había rastros de sangre en su ropa, la destruyó. Pasó toda la noche pensando en qué haría con el cuerpo. 2 o 3 días después intentó utilizar una retroexcavadora que había en la propiedad para cavar un hoyo donde enterrar el cadáver, pero la máquina no funcionó correctamente. Señaló que ya estaba algo nervioso y se preocupó aún más cuando notó que la tapa del barril que contenía el cuerpo se estaba desprendiendo. Entonces lo sacó de allí y comenzó a cortarlo con una herramienta conocida como gancho de arbusto, un utensilio que tiene una hoja curva que se utiliza para podar árboles, la cual describió en detalle. Una vez culminó la tarea, colocó las partes de Jimmy distribuidas en 3 maceteros y se dirigió a la zona de los establos, donde halló unas bolsas de cemento, material que utilizó para sellar estos. La entrevista oral concluyó a las 10:50 de la noche del 8 de diciembre. Cuando se completó la declaración, se revisó cada página y Juan Carlos hizo las correcciones que deseaba. Reconoció que hacía la declaración transcrita de manera voluntaria y que nadie lo había amenazado ni obligado a hacerla. Tras obtener la posible ubicación del cuerpo de Jimmy, una comisión policial se dirigió a la zona. Esta vez la búsqueda se convirtió en duelo, cuando los peritos hallaron los restos del menor en avanzado estado de descomposición. Los restos que aún tenían las prendas de vestir fueron trasladados a la medicatura forense, esto para confirmar la identidad. Al enterarse de la triste noticia, los padres de Jimmy viajaron de regreso a Miami, tras grabar un episodio del programa de televisión de Oprah Winfrey. El reverendo Lynn Bruso consoló a la familia durante su terrible experiencia y realizó un servicio conmemorativo en medio del cual instó a la colectividad a unirse a la campaña de los padres de Jimmy para proteger a otros niños de personas que podrían dañarlos, e imploró a su congregación que no dejaran que el pequeño muriera en vano. Decenas de personas acudieron en masa a la casa de la familia para dejar flores y animales de peluche para honrar a Jimmy. Aprovecharon para recoger más firmas para la petición de los padres del pequeño, la cual habían iniciado y en ese momento ya había recolectado unas 300,000 firmas. Jimmy fue objeto de varios homenajes. Uno de ellos fue el cambio de nombre del estadio de béisbol de la ciudad de Homestead, que pasó a llamarse Jimmy Rice, ya que el pequeño había jugado muchas veces en ese campo. Mientras los familiares del niño seguían su lucha, los investigadores realizaban las pesquisas en la escena del crimen, donde hallaron una gran cantidad de evidencias que no dejaban en dudas de que Juan Carlos había sido el responsable de la muerte de Jimmy. Entre las pruebas estaban la pistola cargada con la que el sujeto le disparó al menor, una caja de balas y un casquillo gastado. Además, los técnicos hallaron un tubo de lubricante a base de agua en un estante y un cartel en el tráiler con una fotografía de Jimmy que se procesó como prueba. La forense Teresa Merritt del Departamento de Policía ayudó al personal de la escena del crimen a intentar determinar si había sangre, la cual fue hallada en un colchón. También se encontró sangre en un cojín y una parte recortada del área del umbral del piso del remolque. Un técnico de huellas dactilares identificó la huella digital de Juan Carlos en la pistola recuperada. También se examinaron los libros y cuadernos encontrados dentro de la mochila de Jimmy, donde se verificó que las huellas en el frente del cuaderno coincidían con las del sujeto. Otra impresión valiosa se encontró en un libro de ciencias, la cual tenía 9 puntos de identificación con Juan Carlos. Por su parte, la subdirectora del Laboratorio de Pruebas Forenses de Carolina del Norte fue la encargada de interpretar los resultados de las pruebas. Según el informe de la experta, aunque no pudieron obtener una cantidad o calidad suficiente del material genético de las muestras recolectadas del cuerpo de Jimmy, el ADN de hisopo oral tomado a sus padres se comparó con la sangre encontrada en el suelo del tráiler. Dicha comparación llevó a la conclusión de que era muy probable que la sustancia en el suelo procediera de un hijo de Don y Claudine,
Otras 2 muestras tenían las mismas características genéticas, y la mancha tomada del cojín también era compatible con un hijo biológico del matrimonio Rice. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo de Jimmy, la identificación se hizo a través de los registros dentales de la familia. Un dentista forense debido a esto certificó que en efecto el cuerpo era de Jimmy. Un estudio forense con una radiografía de la cavidad corporal reveló una vaina o cartucho de proyectil aplanada alojada en la zona del corazón. El informe detalló que la bala le quitó la vida a Jimmy y entró por el punto de la 6ª costilla derecha, subió por el cuerpo, atravesó el pulmón y el corazón, y salió por la parte superior izquierda del tórax. A pesar de determinar la trayectoria de la bala, no había evidencia en el cuerpo que demostrara a qué distancia estaba cuando el arma fue disparada. Asimismo, los análisis determinaron que las lesiones infligidas para cortar en pedazos el cuerpo del niño coincidían con las características cortantes del arma descrita por Juan Carlos, que fue hallada en la escena, aunque el médico forense no descartó que hubiera utilizado más de un instrumento para poder hacer los cortes. Con todas estas evidencias, el 20 de diciembre, Juan Carlos, de 28 años, fue llevado esposado y vestido con uniforme de prisión a una sala de filmación de televisión en la cárcel del condado de Dade, donde tuvo su primera comparecencia electrónica ante el juez de circuito Juan Ramírez Chávez. Parecía algo sombrío cuando levantó las manos para tomar juramento. Apenas habló mientras era acusado por varios delitos. Entre estos, delitos de abuso sexual, secuestro y asesinato en primer grado. Mientras Juan Carlos era procesado, los familiares de Jimmy le daban el último adiós. El funeral y entierro atrajeron a unas 600 personas de todo el sur de Florida. Durante el servicio, Don y Claudine se sentaron en un banco de madera de la primera fila junto a los hijos mayores de Don. Mientras llevaban el ataúd de Jimmy, los sollozos de los portadores del féretro y de los mejores amigos del niño resonaron en la iglesia. Claudine se secaba los ojos constantemente con un pañuelo blanco, mientras que a Don le temblaban las manos mientras sostenía una Biblia de color rojo. Echaron largas miradas al ataúd de su hijo y respiraron profundamente cuando las notas llorosas de un violín rompieron el solemne silencio. Desde su púlpito, el reverendo desafió al presidente Bill Clinton a prestar atención a la petición firmada que facilitaría a las agencias policiales de todo el país coordinar esfuerzos de búsqueda. Durante su entierro en el cementerio, los dolientes optaron por concentrarse no en cómo murió Jimmy, sino en su vida y en las lecciones de su desaparición. La esperanza de la familia era que su muerte sirviera para algo. Incluso su lápida era un testimonio de la fe en sus esfuerzos, la cual decía lo siguiente: «Y un pequeño niño los guiará». Con los ojos cansados y llenos de lágrimas, su madre Claudine veía el pequeño ataúd blanco que contenía los restos de su pequeño hijo mientras lo bajaban a la tumba, protegido por la sombra de un viejo roble. A su alrededor había cientos de personas, muchas de estas abrazaban a sus hijos pequeños, y otros lloraban por la vida del pequeño Jimmy. Tras culminar el acto, la familia dejó la ciudad por unos días para vivir su duelo, pero volvieron listos para reanudar su lucha por los derechos de los niños. Los padres de Jimmy aparecieron en varios programas de entrevistas para contar la historia del pequeño y advirtieron a otros padres sobre los peligros que había en las calles. Convirtieron el dolor de la tragedia en un impulso para que se aprobaran distintas leyes más estrictas en materia de confinamiento de depredadores y mejores procedimientos policiales en casos de niños desaparecidos. Durante el tiempo de espera, los padres de Jimmy no se quedaron cruzados de brazos y lograron muchas cosas. Primero crearon el Centro de Jimmy Rice para víctimas de abducción predatoria, una organización sin fines de lucro que promovía la conciencia pública y la educación sobre depredadores. También asesoraban a padres de víctimas y ayudaban a capacitar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, para responder bien en los casos de niños desaparecidos. Con su labor ayudaban a las escuelas a desarrollar programas de educación sobre los peligros de los extraños. Apoyaban a padres de niños víctimas. También presionaban para aprobar legislaciones contra los depredadores y donaron sabuesos rastreadores a departamentos policiales, que con el paso de los años sumaron más de 400 perros, los cuales fueron donados a la policía de todo el país y también del extranjero. Asimismo, en enero de 1996 se reunieron en la Casa Blanca con el entonces presidente Bill Clinton,
quien aprobó ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la Ley de Asistencia a los Niños Jimmy Rice ASAP, la cual permitía que se exhibieran fotos de niños desaparecidos en edificios federales, algo que a los Rice se les había impedido hacer con su propio hijo. Por su parte, los comisionados del metro de Dade crearon una fuerza de ataque para encontrar formas de proteger a los niños que viajaban entre la escuela y su hogar. Además, los padres del pequeño apoyaron la histórica y controvertida ley Jimmy Rice, la cual permite al Estado mantener en detención indefinida a depredadores que hayan cumplido sus penas bajo las leyes civiles hasta que prueben que se han rehabilitado. Esta ley requiere que la policía notifique al vecindario cuando un depredador convicto se muda allí. Fue aprobada en 1998 y entró en vigencia en enero del año siguiente. En medio del debate por la aprobación de esta ley, comenzó el juicio en contra de Juan Carlos. Debido a la masiva publicidad que tuvo el caso en Florida, este fue trasladado a la ciudad de Orlando. Durante el debate, el testimonio del acusado estuvo plagado de inconsistencias, tanto con sus propias declaraciones anteriores como con las pruebas admitidas en el juicio. El hombre alegó que su confesión, obtenida después de 55 horas de interrogatorio policial, había sido forzada, y en esta nueva declaración trató de culpar del asesinato al hijo de su jefe, llamado Ed, quien según su testimonio tenía el arma en sus manos cuando él entró al remolque. Aseguró que supuestamente lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades de inmigración si no lo ayudaba a deshacerse del cuerpo de Jimmy. Refirió que usaron unos trapos para cubrir el cuerpo antes de cargarlo en el camión, y que inmediatamente después Ed se fue a toda velocidad en su camioneta. Dijo que había tenido miedo de reportar el crimen, porque había sido contrarrevolucionario en Cuba, y tenía miedo que lo deportaran. Asimismo, se contradijo en el relato de cómo llegó del arma homicida a su remolque. Durante el interrogatorio policial había dicho que sacó el revólver de un gabinete de la cocina en la residencia de sus patrones, y que la tenía como permiso de ellos, porque creía que su deber era proteger la propiedad. Sin embargo, en el juicio afirmó haber utilizado el arma para prácticas de tiro, y luego dijo que la halló debajo del asiento del conductor de la camioneta, sin poder explicar cómo llegó después a su tráiler. Sin embargo, su testimonio fue debatido por la fiscalía, al llevar a declarar a la jefa de Juan Carlos, Susan, quien advirtió que la última vez que había visto el arma fue en el cajón de su ropa interior. Además, el testimonio tanto de Ed como de su oficial de libertad condicional reflejó que el hombre estaba bajo arresto domiciliario el día que murió Jimmy, y se presentaba electrónicamente de forma regular, por lo que no podía estar implicado. De igual forma, la acusación subió al estrado a varios oficiales a cargo de la investigación, peritos forenses y expertos, que refutaron con pruebas científicas cada una de las declaraciones de Juan Carlos. Entre las evidencias estaban el tubo de lubricante que coincidían con la descripción que Juan Carlos había dado en su confesión, y como sabemos fue recuperado del tráiler, lo que proporcionaba una corroboración adicional a los detalles de la confesión sobre la agresión sexual. En este caso, el médico forense mostró fotografías que evidenciaban las lesiones en los órganos del menor. Al cierre de la refutación, el procesado renovó todas las mociones, incluida la de suprimir sus declaraciones, y que se declarara un juicio nulo basado en presuntos errores acumulativos. Sin embargo, luego de recibir instrucciones, el jurado rechazó sus alegatos, y luego de menos de 7 horas de deliberación, el 18 de septiembre, lo hallaron culpable de los 3 cargos por los cuales estaba en la cárcel. Tras la fase de sanción del juicio y dictar una sentencia consultiva, el 29 de octubre el jurado por mayoría de 12-0 votó a favor de la imposición de la pena de muerte. El tribunal de primera instancia siguió la recomendación, y finalmente el 23 de noviembre de 1998 se condenó a muerte a Juan Carlos Chávez de 31 años por homicidio, y se dictaron penas mínimas consecutivas de cadena perpetua con sentencias mínimas obligatorias de 3 años por los cargos de secuestro y agresión sexual. Luego de dictar sentencia, el juez de circuito llamó la atención sobre la manera en la que a Jimmy le habían quitado la vida, y aseguró que por sus actos el acusado había perdido el derecho a vivir. Tras escuchar el fallo, los padres de Jimmy lloraron, porque sentían que al final se había hecho justicia, pero aún quedaba lo más importante, que el hombre fuera ejecutado. Juan Carlos logró retrasar su inevitable ejecución por 20 años, valiéndose de múltiples apelaciones.
La primera fue el 28 de diciembre de 1998, ante la Corte Suprema de Florida. En dicha apelación argumentó que la policía no tenía causa probable de su arresto, que el tribunal de primera instancia se equivocó al denegar su moción para suprimir su confesión y que la privación de su derecho a un abogado al retrasar su comparecencia inicial constituyó un error. También sostuvo que se le negó un juicio justo, cuando debido a un cambio de sede el tribunal de primera instancia revocó una orden anterior que prohibía fotografiar a los jurados en la sala del tribunal. Argumentó que el Estado no demostró el delito de agresión sexual y que el tribunal se equivocó en su consideración y aplicación de circunstancias agravantes. A pesar de sus intentos por librarse de la pena de muerte, la Corte Suprema de Florida confirmó la condena el 30 de mayo de 2002 y emitió una opinión revisada el 21 de noviembre de ese mismo año. El equipo de Juan Carlos entonces presentó otra petición ante la Corte Suprema de los Estados Unidos el 23 de abril de 2003, la cual fue rechazada 2 meses después. El 9 de julio de 2004 intentaron una nueva acción legal, la cual modificaron el 5 de mayo del año siguiente, pero ambas fueron negadas. En 2007 su equipo legal planteó otra apelación, alegando una declaración hecha por su exabogado defensor Art Koch, quien señaló que no lo había podido representar legalmente de manera eficaz en el juicio, porque para ese momento estaba enfermo y bajo los efectos de distintos medicamentos que le habían impedido desarrollar una defensa adecuada, además de aceptar de que le dio instrucciones a su cliente de que mintiera mientras estaba en el estrado. Los nuevos representantes legales también cuestionaron el trabajo del defensor público Bennett Brumer. Sin embargo, estas mociones fueron denegadas por el juzgado. Mientras Juan Carlos hacía todo lo posible para evitar su muerte, para enero de 2009 la familia de Jimmy sufrió otra pérdida muy grande. Esta vez se trató de la madre del niño, Claudine, quien luego de más de una década de lucha falleció a sus 66 años con el corazón roto, víctima de un infarto sin ver al homicida de su hijo siendo ejecutado. Su cuerpo fue enterrado junto al de Jimmy y fue incluida en el Salón de la Fama de las Mujeres de Florida. 3 años después, otra tragedia golpeó a la familia, luego de que la hija de Don y media hermana de Jimmy, Marta, quien tenía 35 años en ese momento, se quitara la vida el 30 de diciembre de 2012. Al parecer, la joven no pudo reponerse nunca de la pérdida de su hermano menor, y por eso atentó contra su vida. Tanto ella como Claudine habían anhelado ver que se ejecutara al asesino de Jimmy, pero lamentablemente ninguna de las dos había podido hacerlo. 2 años después, el 3 de enero de 2014, finalmente el gobernador de Florida en ese momento, Rick Scott, anunció que el hombre que le había quitado la vida a Jimmy sería ejecutado a las 6 de la tarde del 12 de febrero de ese año. La noticia fue celebrada por toda la comunidad, en especial por el padre de Jimmy, quien emitió un comunicado en el cual dijo sentirse triste y aliviado, porque finalmente se haría justicia por la muerte de su hijo. Las últimas apelaciones del acusado se basaron en las afirmaciones de que el procedimiento de inyección letal en Florida era inconstitucional, que no obtuvo el debido proceso durante las audiencias de clemencia y que se debía suspender su ejecución para presentar nuevas mociones. Sin embargo, luego de pasar 16 años en el corredor de la muerte, finalmente Juan Carlos Chávez, de 46 años, fue ejecutado a las 8:17 de la noche del 12 de febrero de 2014, mediante inyección letal en la prisión correccional de Florida. Ese día comenzó con un intento de último momento de retrasar la ejecución, la cual finalmente se produjo después de una tensa demora de 2 horas, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos consideraba, pero finalmente denegaba, una apelación federal para aplazar la ejecución, hecha por el abogado del reo, alegando que la inyección letal violaba la Constitución porque era un castigo cruel e inusual. Un funcionario de prisiones que supervisaba la ejecución le preguntó al hombre si quería hacer una última declaración, pero este no dijo nada. Se le administró el primero de los 3 medicamentos. A los pocos minutos hizo efecto un sedante. Juan Carlos bostezó y cerró los ojos. En un momento el funcionario penitenciario dijo su nombre 3 veces para asegurarse que estaba dormido. Luego se inclinó sobre él y le cerró los párpados. Cuando los componentes letales de la inyección surgieron efecto, el sujeto movió ligeramente los pies. Su piel, ya pálida por los años de prisión, se volvió más cenicienta. Su cuerpo permaneció inmóvil durante varios minutos.
Un médico le examinó los ojos, la nariz y la boca, y el estetoscopio no detectó latidos. A las 8:17 de la noche, el funcionario declaró el deceso del asesino. Juan Carlos fue el 12º recluso ejecutado en Florida desde principios de 2012. En la cámara de la muerte se levantó un telón que permitió a los testigos sentados en una habitación blanca, brillante e iluminada mirar a través de una ventana de doble sentido al condenado. Una sábana blanca cubría su cuerpo, excepto su rostro. Unas correas de cuero sujetaban sus muñecas y tobillos, y tenía varias vías intravenosas para la inyección letal en sus brazos. Durante todo el proceso, ninguno de los 19 testigos mostró emoción alguna. Sin embargo, mientras salía de la habitación con la ayuda de un bastón, había un claro dolor en los ojos de Don, quien tenía 70 años en ese momento, y fue al lugar junto a su hijo Ted de 37. Ambos dijeron a los periodistas que estaban fuera de la prisión que la ejecución cerraba un capítulo largo y doloroso y que con suerte enviaría un mensaje poderoso. Por su parte, Ted señaló que aunque no quería asistir, lo hizo como símbolo de fortaleza, para mostrar a las personas que a pesar de todas las tragedias que había pasado su familia, él y su padre estaban fuertes. Otros testigos incluyeron a funcionarios quienes habían llevado a Juan Carlos a juicio, sargentos de homicidios y personas que estuvieron presentes en todo el proceso y habían ayudado a condenar al hombre en 1998. También hubo varios detectives de la policía retirados que estuvieron en la investigación. Muchos también no asistieron a la ejecución, pero aseguraron que al final se había hecho justicia. La notoriedad del caso atrajo un contingente mediático inusualmente grande. Alrededor de 2 docenas de reporteros, fotógrafos y camiones de televisión por satélite se reunieron en el lugar. También decenas de personas se mantuvieron en vigilia al otro lado de la carretera de la cárcel, dándole apoyo a la familia. Según las declaraciones dadas por los voceros del Departamento Correccional, horas antes de su ejecución, el único visitante que Juan Carlos tuvo fue un consejero espiritual. Su comportamiento durante el día fue tranquilo, y su última comida incluyó un chuletón, patatas fritas, una taza de frutas y un helado de fresa regado con jugo de mango. En una declaración escrita difundida por el Estado después de la muerte, Juan Carlos no expresó ningún remordimiento y dijo que ninguna persona podía juzgar los pecados de otra, y dudaba que hubiera algo que pudiera decir que causara satisfacción a todos, y mucho menos a quienes veían su ejecución como un castigo que se merecía. Agregó además que había encontrado el perdón en la religión y que no le tenía miedo a la muerte. Los años siguientes, Don y su hijo Ted continuaron ayudando a cientos de familias a través de su fundación, hasta que en octubre de 2020, Don falleció. A pesar de todo el dolor que soportó en su vida, el hombre nunca perdió el sentido del humor, ni dejó de preocuparse por su familia y siempre mantuvo una sonrisa. Dedicó su corazón y su alma a asegurarse de que el legado que él y Claudine habían comenzado por Jimmy perdurara. Decenas de personas asistieron a su funeral en el cementerio de Florida, al cual también asistieron agentes de policía con algunos perros que habían sido donados por la fundación, y le rindieron un pequeño homenaje. Los presentes lo describieron como un hombre valiente y luchador que amaba la vida y siempre había creído en el mañana. Después de su muerte, su hijo Ted, el único sobreviviente de la familia, continuó con la labor de la fundación, no solamente para honrar la memoria de su hermano, sino también la de su padre, su madrastra y su hermana, quienes seguramente, según él dijo, ya estaban reunidos en el cielo enviándole sus bendiciones. El crimen de Jimmy sin duda alguna causó mucho impacto en los Estados Unidos, no solo por la crueldad, sino porque su muerte se puede decir que no fue en vano. Gracias a la lucha de su familia se lograron cosas muy positivas en favor de los derechos de los niños. Aunque hoy en día muchos niños estadounidenses siguen siendo víctimas de crímenes, las leyes y la actuación de las autoridades cuando se abordan estos casos cambió significativamente gracias a la familia de Jimmy, cuyo legado continúa vigente ayudando a proteger a todos los niños. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso bastante extenso, así que seré breve ahora en la despedida. Como siempre decimos, un caso terrible, y en este caso todavía nos toca más, ya que es la vida de un niño la que se perdió, un pequeño que empezaba a vivir y tenía todo un futuro por delante. Al final sus padres supieron sacar lo mejor de la situación y ayudaron a muchas familias, y todavía bajo la fundación que ellos crearon se sigue ayudando a muchas más personas. Así que realmente todo esto dejó un mensaje muy importante. Un debate muy grande también se dio en todo esto por las personas que están a favor y en contra de la pena de muerte.
nosotros los estaremos leyendo en los comentarios. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.